Primera de Timoteo capítulo 3. Mientras que abrís la palabra de Dios, recordaros que la semana pasada vimos la importancia que Pablo le daba a la doctrina, la importancia que también le daba Jesús a la doctrina y la importancia que la iglesia primitiva le daba también a la doctrina. Vimos que la palabra doctrina significa enseñanza, instrucción, y esa enseñanza solo proviene de una única fuente. Esa fuente solamente es la Biblia, la palabra de Dios. Vimos que la doctrina es sana y que el pastor debe exhortar con sana enseñanza y reprender para que seamos sanos en la fe, que los ancianos deben ser sanos en la fe y que Timoteo debe enseñar también la palabra sana. Vimos también que la doctrina es sana porque nos advierte contra las doctrinas demoníacas y porque nos advierte también sobre las doctrinas falsas. Y hemos visto en estas semanas que llevamos con las cartas pastorales que después de mandar Pablo a Timoteo a que le pare los pies a los que enseñan diferentes doctrinas y después de hacerle ver la importancia de la sana doctrina que vimos la semana pasada, Pablo le enseña a Timoteo acerca de los responsables espirituales de la iglesia. Aquí ahora, en este capítulo 3, Pablo habla de los requisitos de los obispos, de los ancianos, de los pastores, y también habla de los requisitos de los diáconos y diaconisas. Este capítulo 3 no tiene desperdicio, porque aquí no está hablando del gobierno de la iglesia. Aquí lo hablará en otro momento. Aquí no está hablando de cosas que tienen que ver con ciertas realidades o puntos de vista en la iglesia. Aquí está hablando de cómo tiene que ser un pastor, los requisitos personales, las características que tienen que tener los pastores y los ancianos o los obispos de la iglesia. Vamos a ver en las próximas semanas acerca de este capítulo. Pero vamos a empezar con una palabra que dice en el versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y fijaros que dice que comienza con esta palabra fiel. Es interesante porque en las cartas pastorales la palabra fiel se dice en 5 ocasiones. Aquí también se habla en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 9, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 y en Tito 3:8. En estos versículos Pablo, en diversos contextos, Pablo está hablando de palabra fiel. Es interesante porque si tú miras las cartas pastorales, una de las palabras que se repite con más asiduidad es la palabra fiel. La palabra fiel. Pablo le daba mucha importancia a la fidelidad, al ser fiel. Porque lo repite no solamente en las cartas pastorales, sino también lo repite a lo largo de su ministerio, a lo largo de sus cartas, lo repite una y otra vez, la importancia de ser fiel. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, donde dice, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Te lo repito, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fijaros que aquí el apóstol Pablo está dando gracias, le está escribiendo a Timoteo, le está diciendo algunas de las cosas que tiene que hacer Timoteo en Éfeso, en el lugar donde se encuentra, pero Pablo da también habla de sí mismo. Es una carta también muy personal. Segunda de Timoteo es más personal todavía, pero es una carta muy personal y en esto que le está escribiendo a su discípulo, a su amado hijo espiritual Timoteo, Pablo está aquí dando 3 razones por las que él da gracias al Señor. 3 razones por las que él da gracias públicamente al Señor. La primera razón por la que él da gracias es al que le fortaleció. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. Es interesante porque el apóstol Pablo, si tú miras la vida del apóstol Pablo, tú podrás ver que la vida del apóstol Pablo no fue nada fácil. A veces tenemos una especie de idealismo con respecto al ministerio. A veces pensamos que el hecho de ser un ministro de Dios, el hecho de ser un pastor, un misionero, alguien que viaja, etcétera, lo ponemos como un ideal, como algo bonito, como algo precioso.
vemos las cosas buenas, si es que las hay, las cosas buenas, pero no vemos las cosas malas, que las hay también. El apóstol Pablo estuvo llamado por el Señor, y el apóstol Pablo tuvo momentos muy difíciles, muy complicados en su vida. No todo fue un andar de rosas, ni todo fue colonia en su vida. Hubo muchos momentos en el que sufrió, hubo muchos momentos en el que padeció persecución, hubo muchos momentos que se le criticó públicamente, y hubo muchos momentos en que incluso fue torturado por su fe, por la predicación del Evangelio. Hubo iglesias, hubo falsos profetas y maestros que se introdujeron en la iglesia y le dieron por arriba, por abajo y por todos los lados. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo que da gracias al que le fortaleció. En medio de la dificultad, en medio de los viajes que él hacía, en medio de tantas controversias como había en la iglesia, en las diversas iglesias, en medio de tantas falsas doctrinas, en medio de tantos falsos profetas y predicadores, en medio de tantos falsos hermanos como también él habla, en medio de la crítica, la murmuración, él se fortaleció en el Señor. Él podía haber dejado la obra, él podía haber dejado el ministerio, él podía haber dicho hasta aquí he llegado como tantos otros. Sin embargo, él, en vez de hacer eso, en vez de tomar una decisión para marcharse de la obra a la obra que Dios le había llamado, lo que él hace es fortalecerse en el Señor. Hay un texto precioso, muy tierno, en este mismo libro, en 2 Timoteo, en el capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 al 17, que dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplido la predicación y que todos los gentiles oyesen. Fijaros que aquí son las últimas palabras de Pablo. Encontramos en otras Biblias que está escrito que después viene Tito, pero en realidad la última carta que escribió fue 2 de Timoteo, no fue Tito. Y la última carta, en esta última carta que él escribe, lo último que va a decir en esas 13 cartas que él escribe, en esa última, digamos, voluntad o expresión que él va a decir, tiene que ver con esto. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. El apóstol Pablo se va a enfrentar a la muerte. De hecho, poco a poco, después de un poco de tiempo, lo matan en Roma. Y acaba su peregrinar, acaba su tiempo aquí. Ese tiempo que Dios le dio para trabajar, para servir, para compartir el Evangelio. Llega el ocaso de su vida, llega un juicio con los romanos. En ese juicio le van a decir que es culpable y lo van a matar. Pero se encuentra solo, no encuentra la gente que estaban con él. Pablo es un hombre que ha cultivado amistades. Pablo es un hombre que ha cultivado hermanos en la fe, hijos espirituales. Tito era un hijo espiritual, Timoteo era un hijo espiritual. Había otros hombres, sobre todo jóvenes hombres y matrimonios, que el Señor le había ayudado y había apostado por ello y les había enseñado, les había edificado, les había discipulado. Pablo era un hombre de equipo. Pablo era un hombre, le encantaba relacionarse con la gente, le encantaba que la gente tuviese responsabilidades, y en ese sentido él también ayudaba a los demás a que tuviese sus responsabilidades y su ministerio. Pablo estaba rodeado de personas que eran colaboradores, que estaban con él, pero en el último momento de su vida, cuando más necesitaba la gente, cuanto más debería estar acompañado por aquellos que él había llamado, que se habían convertido con su ministerio, que les había puesto a servir al Señor, cuanto más necesitaba de la gente, lo dejaron solo, no estaba con nadie al enfrentarse ante el juicio de César y enfrentarse a una muerte inminente. En mi primera defensa, en la primera vez que acudo al tribunal, ninguno estuvo a mi lado. Y él se encuentra con el tribunal, llega al tribunal y están allí las personas, el fiscal, el abogado, los jueces, pero no están sus amigos. Él empieza a mirar, están sus amigos, sus hermanos, sus discípulos, en los que había invertido su vida. No lo acompañan por la calle, no lo acompañan en la casa, no están con él, se encuentra solo. Cuando necesitaba ánimo,
se encuentra completamente, ninguno estuvo a mi lado, se encuentra abandonado. Pero fijaros que dice, sino que todos me desampararon, todos, aquí no dice fulanito estuvo conmigo o menganita estuvo conmigo, todos me desampararon. Me recuerda a un tal Jesús de Nazaret, que también fue desamparado y abandonado por todos. Y fijaros que dice, no les sea tomado en cuenta. Pablo podía haber dicho, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desamparado, desagradecido, hay que ver lo que he hecho por vosotros, me he dejado la vida por vosotros, he sudado sangre por vosotros y no estáis conmigo. Que la maldición de Dios caiga sobre vosotros. Podía haberlo hecho, podía haber tomado ese camino, podía haberse quejado, podía haberse enfadado, podía haberles dicho en los últimos compases de su vida, podía haberse despedido de una forma muy triste, muy mal con respecto a ellos, pero no lo hace. Lo que hace Timoteo es, Pablo dice, no le sea tomado en cuenta. Y Pablo está de alguna forma, está diciéndole, de alguna manera está diciendo, no os lo tengo presente, sé quiénes sois, sé que amáis al Señor, sé que me queréis también, no habéis podido venir, no estáis aquí, bueno, pero no preocuparos, yo no os tengo en cuenta, yo os tengo en cuenta lo bueno que habéis hecho, lo bueno que sois y no las cosas, en este caso, que me habéis dejado solo. Es como una especie de decir, sigo queriendo, os sigo amando. Os perdono porque no estáis aquí conmigo en un momento que me hace falta. ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. ¿De dónde, en ese momento que necesitaba la gente, en ese momento que se encuentra totalmente desamparado, que se encuentra abandonado, Él sabe una realidad en su vida que la ha experimentado en muchas ocasiones, que la ha vivido en muchas ocasiones? Esa realidad en su vida es, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa fuerza? Pues Él lo dice, del Señor. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Todos nosotros pasamos por procesos de sufrimiento en nuestra vida. Todos nosotros pasamos por momentos de dificultad y todos nosotros pasamos por momentos de muchas lágrimas. Todos nosotros pasamos por momentos de tribulación, de abandono, de problemas, de dificultad. ¿Dónde encontramos nosotros la fortaleza en esos momentos? ¿La encontramos en libros de psicología? Puede ser. ¿Lo encontramos en libros de autoayuda? Puede ser. ¿Lo encontramos en algunas canciones? Puede ser. ¿Lo encontramos en algunas predicaciones por internet? Puede ser. ¿Lo encontramos en alguna oración de algún hermano? Puede ser. Pero realmente donde podemos encontrar como creyentes, como cristianos, donde podemos encontrar realmente apoyo para nuestra fe, es la fortaleza de Dios. Dios está ahí con nosotros y podemos experimentar en los momentos de más soledad, en los momentos de más peligro, en los momentos donde no vemos el sol por ninguna parte, podemos encontrar y podemos ver que Dios está con nosotros y nos da fuerzas. Nos da fuerza, porque Dios es el que fortalece. Pablo lo tenía muy claro, él estaba agradecido al Señor porque Dios le daba fuerza. ¿De dónde procede esa fuerza? Mira lo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿De dónde sacaba esta fortaleza? De la gracia de Dios. Dios le estaba con él. Todo lo que hacía Pablo era por la gracia de Dios. El hecho de que vivamos en la gracia no significa que no trabajemos. El hecho de que vivamos en la gracia no significa que no hagamos nada. El hecho de que vivamos en la gracia no es un permiso para vivir en pecado, como el apóstol Pablo también nos lo enseña claramente en Romanos. Y no es un enemigo del trabajo, porque fijaos que dice, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por el cuidado de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos. He trabajado más que estos falsos apóstoles de 1 Corintios, que se han metido en la iglesia. He trabajado más que estos apóstoles, que estos falsos maestros. Pero no yo. No es que yo haya trabajado, no es que yo sea especial, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia y el trabajo, la gracia y el ser diligente en la obra de Dios. Y Pablo reconoce eso, pero dice, no yo, sino la gracia de Dios
conmigo. Cuando pasamos por momentos de situaciones en nuestra vida difíciles, en el matrimonio, como padres, con los amigos, en la propia iglesia, en el trabajo, etc., necesitamos fortalecernos en el Señor. La palabra de Dios cuenta un episodio en la vida de David, en el que David se va con sus guerreros y está en otras partes y deja al campamento donde está David, lo deja con las mujeres y con los niños. Y él se va con sus guerreros y está varios días fuera del campamento, y cuando vuelve al campamento resulta que una banda de bandidos había llegado al pueblo y habían raptado a las mujeres y a los niños. Y él con sus 400 hombres llegan allí y se encuentra que todos sus hijos y todas sus mujeres habían sido raptadas. No lo habían asesinado, no lo habían matado, pero se lo habían llevado. Y ahora resulta que los soldados, los padres, los esposos y David mismo se ponen tristes, están en un estado lamentable porque sus mujeres y sus niños han sido raptados. Y llega un momento en que los soldados que están allí empiezan a mirar a David. Y están diciendo: él es el culpable, porque no ha dejado aquí nadie de un pelotón de guardia, porque todos nos hemos ido. Él es el culpable, el que ha propiciado esto. Y se levantó una queja hasta el punto en el que David temía por su vida. ¿Qué es lo que hizo David? David se fortaleció en el Señor, dice el texto. David se fortaleció en el Señor. David, los niños están fuera, las mujeres están fuera, sus propios soldados que son fieles a él en ese momento están diciendo: el culpable eres tú. Él teme por su vida. ¿Y qué es lo que hace David? ¿Se monta en el caballo y sale corriendo? No. ¿Qué es lo que hace David? ¿Coge una espada y mata a 20 de ellos? No. ¿Qué es lo que hace David? Se fortaleció en Dios. Cuando no puedas agarrarte a nada, cuando no puedas caminar 2 pasos seguidos, cuando hay momentos que el corazón está roto por dentro, fortalécete en Dios. Encuentra la manera de ponerte delante de Dios y decirle al Señor: Señor, dame de tu gracia. Señor, ayúdame a ser fuerte, porque no puedo. Pero tú sí puedes hacerlo en mí. Así que fijaros que David da gracias al Señor porque lo ha fortalecido. El segundo motivo por el que da gracias es porque me tuvo por fiel. Da gracias porque le ha fortalecido y da las gracias porque le tuvo por fiel. Es decir, cuando está hablando aquí de que le da las gracias porque le tuvo por fiel, en realidad lo que está diciendo es que el Señor puso su confianza en él. El Señor confió en él. Y le dio un ministerio, y le hizo un llamamiento impresionante. ¿Por qué? Porque Dios puso su confianza en él. Yo creo que para Pablo era alucinante que un perseguidor como él, un perseguidor de la iglesia, un hombre que llevaba a las mujeres tiradas de los pelos para llevarlo a la cárcel, un hombre que persiguió a la iglesia, a los creyentes, un hombre que estaba haciendo daño a la iglesia del Señor, para Pablo era alucinante que el Dios del cielo, que Cristo que se manifestó a él en el camino a Damasco, confiase en él. Y es algo que él lo llevó toda su vida adelante, sabiendo, y cada vez que tenía la oportunidad de contar su testimonio, te recuerdo que en el libro de los Hechos en 3 ocasiones se habla de su testimonio, y cada vez que él contaba su testimonio, él veía cómo el Señor lo había llamado, cómo el Señor confió plenamente en él, porque Dios puso su confianza en él. Hermanos, da gracias al Señor porque Él te tiene por fiel. Da gracias al Señor porque el Señor confía en ti. A lo mejor el que está a tu derecha no confía en ti. A lo mejor el que está delante tuya no confía en ti. A lo mejor tu hermano mayor no confía en ti. A lo mejor tu propio padre no confía en ti. Pero Dios confía en ti. No lo olvides nunca. Tú eres objeto de la confianza de Dios. Dios es el que da las oportunidades. Dios es el que levanta. Dios es el que llama.
Y Dios, a pesar de que nos sentamos, que nos sentimos indignos, y así debe ser, que nos sentimos sucios, y así debe ser, que nos sentimos que no somos competentes por nosotros mismos, y así debe ser, a pesar de todo eso, Dios confía en ti. Dios confía en ti y confía en quién eres y en lo que haces. ¿Sabéis? Os voy a un pequeño testimonio personal que otras veces lo he contado. Cuando yo conocí al Señor, la primera vez que yo prediqué fueron a los 8 meses de haberme convertido. 8 meses de haberme convertido. Yo no tenía ni idea, yo no sabía nada. Yo estaba aprendiendo, yo me devoraba la palabra, yo iba a la iglesia, pero yo tenía 8 meses de convertido. Yo no sabía de doctrinas ni de nada. Y a los 8 meses el líder del grupo de jóvenes, después me enteré que se lo había consultado con el pastor, el líder del grupo de jóvenes me dijo, ¿quieres predicar tal sábado? Y yo le dije, ¿yo? Pero si aquí hay un montón de gente que sabe más que yo, lleva más tiempo que yo. Por alguna razón, pues me dijo que predicara. Y prediqué. Siempre he tenido muy claro, desde el día en que yo le dije al Señor, quiero servirte, en pocas veces en mi vocabulario está la palabra no. Pocas veces está en mi vocabulario la palabra no. Y pocas veces está en mi vocabulario, es decir, espera, lo voy a pensar. Pocas veces. Casi siempre digo que sí. Casi siempre digo que sí. Cuando me invitan, cuando hacen, etcétera. Cuando veo las cosas delante, cuando veo las cosas y el llamamiento de Dios. En aquel momento dije, claro, yo quería servirle. Yo quería trabajar para Él. Pues yo le dije, sí, Señor, yo estoy dispuesto, yo voy a predicar. Y prediqué en la reunión de jóvenes. Y además, el otro día me contaba me decía mi hija, papá, ¿tú te acuerdas del primer, Esther me decía, ¿tú te acuerdas de la primera predicación que diste? Y la primera predicación fue en esa reunión de jóvenes. Y yo le dije a mi hija, la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo de la primera predicación. Lo que sí me acuerdo, cosas de la memoria, ya uno está también. Yo me acuerdo de la ropa que llevaba, fijaros. Me acuerdo que llevaba un peto marrón, de estos petos que eran, era un mono, que se llama, ¿no? Con el pantalón acampanado, que se llevaba en aquella época. Y tenía ese peto, o mono, como se llame, y llevaba una gafa. Llevaba una gafa que de los nervios que tuve se me cayeron al suelo. Y ahí estaba predicando, ahí estaba compartiendo el Evangelio. Y después, cuando pasó el tiempo, yo entendí que Dios había confiado en mí, pero Dios había confiado en mí por terceras personas, porque este líder de jóvenes me dijo, ¿quieres predicar? Se le había dicho antes al pastor, el pastor estuvo de acuerdo y yo compartí la palabra, compartí allí lo mejor que pude y lo mejor que sabía. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Tenemos que aprender a confiar en los demás. Tenemos que aprender a confiar en los demás. Tenemos que aprender a que nuestros jóvenes, a confiar en nuestros jóvenes. ¿Por qué un joven no va a presidir? ¿Por qué un joven no va a cantar? ¿Por qué un joven no va a dar un pensamiento? ¿Por qué un joven no va a tocar la guitarra? ¿Por qué un joven no va a predicar? ¿Por qué un joven... A veces estamos muy encajonados y a veces pensamos que hay un proceso muy largo. Si a mí no me hubiesen dado la confianza para predicar aquel día, no sé si hoy en día estaría aquí. No sé, alguien confió en mí para predicar la palabra. Y ese proceso continúa y sigue adelante. Y tenemos que confiar en los jóvenes y tenemos que darle responsabilidades a los jóvenes. Yo sé que los jóvenes tienen que ir aprendiendo, lo sé, igual que yo. Yo sé que los jóvenes tienen su momento y su tiempo, lo sé. Sé que los jóvenes tienen muchas luchas y más en los tiempos en los que vivimos. Pero la Iglesia tiene que confiar en ellos. Y los responsables tienen que confiar en ellos. Y yo como pastor tengo que confiar en ellos. Otra cosa es que yo le diga a un joven que presida y que yo sepa que ese joven se acuesta con su novia. Eso es otra cosa. O que yo sepa que ese joven vende droga. Eso es otra cosa. O que yo sepa que esa mujer, va a la playa desnuda delante de 20.000 personas. Ojo, una cosa es el pecado, con lo cual esa persona no puede tener, ni esa persona ni nadie puede tener un ministerio. Y otra cosa es hermanos jóvenes
que están trabajando, que están sirviendo, que vienen a la iglesia. Ninguno va a tener un ministerio por un joven que venga cada 4 meses a la iglesia, es imposible. No puede tener alguien, sería una locura que alguien que viene cada 4 meses se ponga a cantar, es un contrasentido. Pero una persona que viene a la semana, a veces hay jóvenes que a lo mejor vienen más que los propios adultos a la iglesia, y que vienen los domingos, y que vienen los sábados a las reuniones, e incluso algunos vienen los miércoles, fijaros. ¿Y por qué no se va a contar con ellos? ¿Por qué no se les va a dar oportunidades? ¿Por qué no podemos confiar en ellos? Porque conmigo confiaron, yo tengo una responsabilidad también, yo tengo que, lo mismo que hicieron conmigo, tenemos que hacer con los demás también, dentro de una ética y dentro de algo correcto y dentro de una santidad. Nadie puede ministrar en la iglesia del Señor sin vivir una vida santa. Ahora, con las ideas claras y también con ciertas cosas en las que podemos, alguien puede decir, bueno, si un joven va al cine, no puede tener ministerio. Bueno, vamos a pararnos, porque la mitad de los creyentes piensan que no hay ningún problema en ir al cine. Vamos a pararnos. Es que si un joven bebe, no puede hacer esto. Un momento, vamos a pararnos, porque si bebe y se emborracha, evidentemente no. Pero si se toma una copita, ¿qué problema hay ahí? Entonces, con cosas claras, el pecado es pecado aquí en Pekín, y las cosas malas son malas aquí y en China. Ahora, un joven que está intentando vivir su fe, un joven que está intentando desarrollar sus dones, ¿qué mejor marco que en la iglesia? ¿Qué mejor marco que hacerlo aquí? ¿Qué mejor sitio para darle oportunidad? Porque a lo mejor resulta que a un joven le dices no, y ese joven nunca florecerá. Y a lo mejor resulta que a un joven le dices sí, y ese joven el día de mañana es el pastor de la iglesia, o la responsable de la iglesia. Hermanos, tenemos que aprender que Dios pone su confianza en nosotros. Si Dios pone la confianza en nosotros, ¿por qué no lo vamos a poner nosotros, a los demás? ¿Por qué no vamos a confiar en los demás? Que después pecan. No sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana. Que después actúan mal. Nadie sabe lo que va a ocurrir. Pero nuestra responsabilidad, y Pablo decía, doy gracias al que me tuvo por fiel, es decir, al que confió en mí. Y fijaros que Pablo también dice que le da las gracias porque me puso en el ministerio. Le da las gracias al Señor porque le fortaleció. Le da las gracias al Señor porque le tuvo por fiel, confió en Él, y le da las gracias al Señor porque lo puso en el ministerio. ¿Tú conoces algún hombre que esté tan enamorado del ministerio quitando a Jesús como Pablo? ¿Tú conoces algún hombre que esté tan enamorado de su trabajo como Pablo? ¿Tú conoces a algún hombre que tenga tanta pasión por las almas y por la iglesia como Pablo? ¿Tú conoces a alguien que tenga tanta pasión por alcanzar, llegar hasta el último de España para alcanzarles con el Evangelio? ¿Tú conoces a alguien que haya sido como un fuego que se ha incendiado delante de Dios como Pablo? ¿Tú conoces a alguien que tenga el corazón pastoral como lo tenía y evangelístico como lo tenía Pablo? Y Pablo le da las gracias a Dios porque Él fue el Señor el que lo puso en el ministerio. Dios es el que llama, hermanos. Dios es el que llama, Dios es el que aparta, Dios es el que busca, Dios es el que hace, Dios es el que te dice tú. Y Dios es el que llama, no los hombres. No lo olvides, por favor, no los hombres. Estoy cansado de pensar que los líderes de la iglesia están puestos por los hombres, o que los responsables de la iglesia están puestos por fulanito o por enganito, o esa familia influyente, o esta persona que le cae bien. La iglesia está dirigida por hombres y mujeres que Dios ha puesto. Si no creemos en eso, si no creemos en que Dios llama y aparta, más vale que no vengamos, y más vale que vayamos a ver todos los domingos el partido de fútbol del Betis o el Sevilla, que corresponda. No merece la pena. Si creemos, como dice la palabra de Dios, que los hombres, las mujeres que están en la iglesia, que están en los campos misioneros, etcétera, son llamados por Dios, todo se verá de forma diferente, porque Dios es el que llama. Dios llamó a Abraham, no lo olvides. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Josué, Dios llamó a David, Dios llamó a Isaías, Dios llamó a Jeremías, Dios llamó a Jonás, Dios llamó a los apóstoles, Dios llamó a Pablo, y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo constantemente. Dice en Hechos, en el capítulo 13,
Hechos, capítulo 13, versículo 2. Hechos, capítulo 13. Bueno, vamos a leer del 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, los responsables de la iglesia dijeron: apartarme a Bernabé y a... eso no dice. Y ayunando, dijo el concilio de la iglesia, dijo: apartarme a Bernabé y a... tampoco dice eso. Y vinieron unos cuantos de fuera, unos cuantos apóstoles de fuera, y apartaron a Bernabé... tampoco dice eso. Ministrando esto al Señor, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Te lo repito, el Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es el Señor el que aparta. Cuando hablamos en la Biblia, digamos que la palabra de Dios nos habla como hay como tres llamamientos. Hay un llamamiento general. Un llamamiento general para todos los creyentes. Ese llamamiento general para todos los creyentes es servir, servir y servir. Por favor, no te escaquees. Por favor, no te vayas por las montañas. Por favor, no pongas argumentos que no aparecen en la Escritura. Todos los creyentes estamos llamados a servir. Igual que todos los creyentes estamos llamados a compartir el Evangelio, aunque no tengamos el don de evangelista. Pero todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Todos somos llamados a su obra, a su servicio. Aquí no hay ningún creyente que se salve. Todos los creyentes estamos llamados a servirle. Ese es el primer llamamiento. Un llamamiento general a todo su pueblo. Estamos llamados a servirle. Con lo que tenemos. Con nuestras casas, con nuestros dones, con nuestra vocación, con nuestros talentos, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestro pensamiento. Todos estamos llamados a servirle. El segundo llamamiento que aparece en la Escritura es un llamamiento a hacer determinadas cosas que tienen que ver también con el don que tenemos. Hay personas que tienen un don para exhortar. Pero no tienen por qué estar sirviendo al Señor a tiempo completo. Hay personas que tienen un don para presidir, pero no tienen por qué estar en un tiempo completo. Hay personas que tienen un don digamos, un don de misericordia y pueden en la iglesia ejercer ese don de misericordia. Hay hermanos y hermanas que están llamados a ciertos trabajos, a ciertas cosas, que no significa que lo dejen todo y sirvan al Señor. Y sirven al Señor dentro del contexto de la iglesia. Pero hay otro tercer llamamiento, que es que Dios llama a ciertas personas a su obra. Dios llama a ciertas personas a su obra. Es Dios quien lo hace, es Dios quien llama. Es Dios quien, como en el caso del apóstol Pablo, se pone delante de él en el camino a Damasco y le dice: Pablo, a partir de ahora va a cambiar tu vida. Esa es la versión de Pedro Adorna, A partir de ahora va a cambiar tu vida. Y cambió. Bueno que sí cambió, porque Dios lo llamó. Y Dios sigue llamando, como vemos aquí, el Espíritu Santo, a apartarme a Bernabé y a Saulo. El problema muchas veces en nosotros es que los propios creyentes somos escépticos con el llamamiento de Dios. A veces los propios creyentes desanimamos a los creyentes a que sean llamados por Dios. Le decimos: ¿que tú eres llamado por Dios? Anda, búscate un trabajo, como si estar a tiempo completo no fuese un trabajo. Búscate esto, haz esto. Pero un llamamiento, tú te vas ahí, tú vas a pastorear una iglesia, tú sabes lo que le dan a los pastores. Anda, déjalo. Misionero. Tú sabes el sufrimiento que vas a tener. Anda, déjalo. Porque queremos seguridad, queremos dinero, no queremos problemas, no queremos confrontaciones y vamos diciendo no, pero Dios sigue llamando. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Dios sigue llamando a hombres y mujeres para su servicio. A todos los creyentes nos llama, a algunos los llama para una obra concreta y a algunos los llama para servirle a tiempo completo. ¿Quién lo hace? ¿La iglesia? No. ¿Quién lo hace? ¿Un concilio? No. ¿Quién lo hace? ¿Los responsables? No. ¿Quién lo hace? Dios.
Dios. Evidentemente, Dios hace las cosas bien. Si en la iglesia hay una persona que es pecadora, todos lo sabemos, una persona complicada, difícil, es una persona que tiene mal ejemplo y de pronto se levanta un domingo y dice: hermanos, hermanas, Dios me ha llamado a la obra. Pues supongo que todos los que estamos en la iglesia nos reiremos. Bueno, no nos reiremos porque somos respetuosos y somos educados, pero sabemos que eso no es real, porque la persona que Dios llama se le ve en su vida. La persona que Dios llama se le ve en su relación. La persona que Dios le llama se le ve en su ejemplo en la iglesia. Dios nunca llama a nadie que no trabaje para Él. Dios nunca llama a nadie que no esté comprometido con Él. Dios nunca llama a nadie que no ame a su iglesia. Dios siempre llama a gente que lo aman, que sirven en la iglesia y que hacen limpiando, quitando sillas, quitando el polvo, presidiendo, cantando, predicando, quedando con gente, ayudando con dinero, dando su tiempo. Dios siempre llama a gente comprometida, a los que están ya ahí sirviendo al Señor, y los llama para su obra. Al que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. No lo olvides nunca, por favor. En lo que Él fiel en lo poco, Dios lo llama después a obras más grandes. Si es que se puede llamar obras más grandes dentro de la obra del Señor. Así que fijaros que el apóstol Pablo habla aquí en Timoteo de la palabra fiel. Y te he dicho que en 5 ocasiones aparece esta expresión, palabra de fiel, en contextos diferentes. Te he dicho que Pablo le da mucha importancia a la palabra fiel. De hecho, iba a compartir sobre 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que lo haré la semana que viene, porque ya no voy a continuar, que también habla de la palabra fiel. Pero fijaros que en ese texto que hemos visto hoy, Pablo da tres acciones de gracia por lo que Dios ha hecho en su vida. La primera es que da gracias por el que me ha fortalecido. Yo no sé cómo estás esta mañana. No tengo ni idea. No sé cómo estás esta mañana. Porque a veces sonreímos mucho. Sonreímos mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos muy bien. ¿Cómo estás? Vamos. A veces sonreímos mucho y estamos rotos por dentro. Estamos hechos polvo por dentro. Estamos muy mal por dentro. Yo no sé cómo estás esta mañana, pero fortalécete en Dios. Si no estás bien, gloria a Dios, ojalá que estemos bien. O sea, si no estás mal, gloria a Dios, ojalá que estemos todos los días bien. Pero cuando estés mal, cuando hay una nube en tu vida, y esa nube cada vez más negra, y esa nube empieza con rayos y truenos, y esa nube empieza con la lluvia, cuando venga eso, fortalécete en Dios. Ojalá que yo pudiese decirte 5 pasos para fortalecer en Dios. 5 pasos. Fortalécete en Dios en punto primero, punto segundo, punto 3, punto 4, punto 5. Si das estos 5 pasos, te vas a fortalecer en el Señor. Pero no puedo. Tú tendrás que descubrir la manera de fortalecerte en el Señor. Tú tendrás que descubrir cómo fortalecerte en el Señor. Y evidentemente te vas a fortalecer con la palabra de Dios y con la oración. Fortalécete en la palabra de Dios cuando vengan los momentos complicados, los momentos de la crítica, los momentos del desaire, los momentos de la murmuración, los momentos de los enfrentamientos, los momentos de las enfermedades, los momentos del paro. Fortalécete en el Señor, como hacía Pablo. Pablo también daba gracias al Señor porque le tuvo por fiel, porque confió en Él. Porque confió en Él. Hermanos y hermanas, confiemos en los demás. Confiemos en y demos oportunidades a la gente. Demos oportunidades para que crezcan, que sirvan al Señor y que usen sus dones también para la gloria de Dios, dentro de la santidad, no dentro del pecado. Y en tercer lugar, Pablo le da las gracias al Señor también porque lo puso en el ministerio. Él, el Señor, lo puso en el ministerio. Que Dios nos ayude a nosotros a tener la misma capacidad del apóstol Pablo. Que Dios nos ayude a fortalecernos siempre. Que Dios nos ayude a confiar siempre y sobre todo a confiar en Él.
y que Dios nos ayude a saber que lo mucho o lo poco que hacemos es por Él, por su gloria, para su gloria, y que Él nos pone y también quita. Pone y también quita. Quiero terminar en esta mañana diciéndote una cosa a ti. Y lo que te quiero decir a ti, si me permites que te lo diga, es, hemos visto el caso de una persona que ama al Señor. Hemos visto el caso de un hombre que vivió hace 2000 años y que amaba profundamente al Señor. Un hombre que vivía como un fuego y que pocas veces su fuego se apagó. ¿De dónde procede esto? Hemos visto que por la gracia de Dios. Pero hubo un primer encuentro, hubo un primer momento. Ese primer momento fue cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo y cambió su vida con Cristo. Pablo hubo un arrepentimiento, Pablo confesó que era pecador y Pablo recibió a Jesús que murió en la cruz por él, por sus pecados. Déjame decirte en esta mañana que tu vida puede cambiar, de hecho va a cambiar, si crees en Cristo Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Jesús no vino a fundar una religión, Jesús no vino a formar un grupo político, Jesús vino a formar su iglesia. La iglesia lo componen los redimidos lo componen aquellos que son pecadores. Y los que son pecadores, te voy a decir una cosa, a veces uno piensa, cuando uno conoce al Señor, el pecado se queda ahí fuera y aquí viven los santos. Déjame decirte que no, aquí viven los pecadores también, aquí vienen los pecadores, aquí no vienen los santos y los buenos se quedan fuera, aquí venimos los pecadores, los que estamos hechos polvo. Lo que necesitamos es el carpintero que nos ayude, que nos reconstruya, el relojero que ponga bien las pilas, a Jesús que nos ayuda continuamente. Jesús fue a la cruz a morir por ti. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Salvador y Señor de tu vida. Es decir, poner tu vida en Él. Poner tu vida en Él. De esta forma podrás entender lo que es la fortaleza de Dios, podrás entender lo que es confiar plenamente en Dios y podrás entender realmente lo que es servir con amor al Señor. Cristo fue a la cruz por ti y derramó la sangre por ti, por una sencilla razón, porque te ama. Porque te ama. Y eso es precioso. No conozco a nadie que tenga el amor de Dios. No conozco a nadie que ame como Dios ama. No conozco a nadie. Así que por favor, vete de aquí con Cristo. Vete de aquí con Cristo. Recibe a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Y te lo voy a preguntar. ¿Hay alguna persona aquí que quiera levantar la mano y quiera decir, yo recibo a Jesús como Salvador y Señor de mi vida? A partir de este momento, Cristo entra en mi vida, me arrepiento de mi pecado y te recibo como mi Salvador y Señor. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano y decir, yo quiero recibir a Cristo como Salvador de mi vida? Si alguien, cuando termine el culto, quiere hablar conmigo o con cualquiera de la iglesia, lo puedes hacer para que de una forma más cercana podamos decirte quién es Cristo y lo que Cristo hizo. Un hermano, una hermana, quien quiera, puedo orar a raíz de la predicación. Y después, ¿hay algún cumpleaños? Luna. Anda, vamos a cantar Feliz cumpleaños Luna, lo dejaremos para el final, pero después de orar